¿Qué es un One Hit Wonder? ¿Qué se supone que significa este término? Siempre que se refiere a un artista o banda One Hit Wonder, nos referimos a un fenómeno que se da cuando los susodichos alcanzan la fama y reconocimiento gracias a un lanzamiento exitoso, pero no logran hacer otra aparición en la escena musical pasado ese golpe de magia. Sea porque no pueden concretar una carrera musical duradera, o bien sea porque aquel éxito tiene la capacidad de opacar todos aquellos que existieron antes o después del presente. Hola cuchurrumines, soy Mr. J y hoy les vengo a hablar sobre uno de los casos más injustos que vivió bajo esta cruel y pesada condena. Contexto: Fountains of Wayne. Así se titula la banda estadounidense formada en la década de los 90 por los compositores Chris Collingwood, oriundo de Nueva Jersey, y Adam Schlesinger, proveniente de Pensilvania. Collingwood y Schlesinger se conocieron a mediados de los 80 siendo estudiantes de primer año en el Williams College, universidad privada de artes liberales ubicada en Williamstown, Massachusetts. Al encontrarse se hicieron íntimos amigos casi de inmediato, aunque anterior a la formación de la banda presente, tomaron caminos separados. Collingwood formó la agrupación Mercy Buckets en Boston y Schlesinger la banda Ivy en Nueva York. Ya siendo 1995, Chris y Adam se reencuentran y forman Fountains of Wayne, nombre sacado de una tienda sobre decoración para jardines ubicada en la localidad de Wayne, Nueva Jersey. En un inicio Collingwood odió el nombre, pero con el tiempo lo terminó aceptando y hasta le agarró cariño en el proceso. Esto de agarrar títulos al azar sería una mecánica que nuestros protagonistas utilizarían por toda su carrera para intentar crear canciones en base a este pequeño jugueteo. Tanto eso como declarar desde un principio la coautoría de sus canciones entre ellos dos para evadir las clásicas disputas por derechos de autor y conflictos económicos arrastrados calculando porcentajes. A pesar de que ambos declararon que, salvo contadas excepciones, en realidad solían componer por separado y ya estando juntos ponían a prueba sus composiciones para adaptarlas y moldearlas a su versión final. Ya como dúo, grabaron una demo y firmaron con Atlantic Records para producir su primer álbum que no contaba con la presencia ni del baterista Brian Young ni del guitarrista Jody Porter, individuos que más adelante se convertirían en miembros de la formación definitiva de la banda. Una de las características que más resaltan de este álbum, aparte de que tiene cierto aire a Wizard, es que fue un álbum bien espontáneo. Literalmente. Hay que considerar que para la composición de las canciones tardaron alrededor de una semana e invirtieron otra semana para la grabación del disco. Además de que no pretendían armar algo súper profundo ni refinado, todo lo contrario. Querían que fuese un primer vistazo, lo suficientemente sencillo como para llegar a todos los horizontes posibles, lo suficientemente rápido como para evitar tener tiempo de pensar si sacarlo o no, pero también con la potencia suficiente para atraparte desde el primer segundo. El álbum, titulado Fountains of Wayne, fue bien recibido por parte de la crítica, aunque no obtuvo un éxito arrasador en el ámbito comercial. Dentro de aquellos comentarios positivos, se encuentra el periódico canadiense Toronto Star, el cual lo catalogó como un atractivo debut de pop melódico, ingenioso y vibrante, que suena clásico a primera escucha. En 2021, la revista Rolling Stone incluyó el sencillo principal del álbum, Radiation Vibe, en su ranking, las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Tras el lanzamiento de su primer álbum ya habían hecho la promoción correspondiente, haciendo giras por el hemisferio norte, ya consolidados como banda y tanto con John como Porter insertos en la agrupación. Entonces, en un momento dado, Collingwood intercambia ideas con Schlesinger y deduce: ¿qué tal si en vez de seguir dedicándonos a idealizar bandas ajenas como lo llevamos haciendo desde que somos adolescentes, comenzamos a cantar un poco de nuestra propia vida? Es a través de este atisbo que se engendra su segundo álbum, llamado Utopia Parkway, título que hace referencia a la calle importante del mismo nombre ubicada en el distrito de Queens, Nueva York. A partir de este punto se genera un contraste creativo entre los dos compositores, contraste que más adelante se convertiría en razón de peso para dar con el desenlace de la banda. Pero no nos apresuremos, todo a su paso.
A pesar de que siempre se las ingeniaron para que las canciones le diesen una identidad musical al grupo en conjunto, en vez de identidad individual respectiva a cada autor, generalmente Schlesinger solía marcar la diferencia en su narrativa jocosa y tragicómica, detalle con el cual también coqueteaba Collingwood, o al menos así era hasta dar con la recepción de su trabajo anterior, ya que él mismo declaró que entró en pánico ante el miedo de que la banda solo fuese vista como una fábrica de cuentachistes y autoparodia pura. Impresiones que salieron a la luz nada más lanzaron su debut a vista y paciencia de todo el público. En consecuencia decidió darle un contrapeso al álbum y sembrar su cosecha a través de canciones más serias y novelísticas, todo sea para generar algo de balance en el disco. El álbum estuvo bien polarizado en cuanto a críticas. Por un lado, algunos afirmaban que era evidencia fehaciente de que la banda era insulsa y carecía de profundidad, pero por otro lado, varios lo sacaban a relucir como una obra maestra indudable desde la primera escucha. Lamentablemente tampoco es que tuviese un éxito rotundo en ventas, y fue por esto mismo que Atlantic no solo se negó a promocionar el sencillo Troubled Times tras frecuentes y pesadas disputas entre la compañía y la banda, también decidió abandonarlos al ver que no cumplieron con las expectativas comerciales. Tras este altisonante portazo, Chris se desalentó profundamente, al punto de dudar si realmente valía la pena seguir, viendo que todos sus esfuerzos juntos se sentían que fueron arrojados a la chatarra sin más, como si nada. Adam notó esto en su compañero de trabajo y pudo llegar a entender aquella sensación de poner tanto esfuerzo en lo que te gusta para terminar logrando la nada misma, aquella devastadora reacción que aterriza tras dedicarle tanto tiempo a algo y que tu ser lentamente empieza a perder su chispa tras darte cuenta de lo que está sucediendo. Nada podría remontar todo este desastre, o al menos eso es lo que parecía hasta ese momento. Finalmente Schlesinger logró convencer a Collingwood para volver a intentarlo, y a mediados del 2001 la idea de construir un nuevo álbum ya se teñía entre los miembros de la banda. Contrario a las ocasiones anteriores, no grabaron bajo el nombre de ninguna discográfica en particular, sino fue Schlesinger quien impuso el financiamiento para que la producción del disco fuese posible. No fue hasta el lanzamiento del disco en cuestión que firmaron un contrato con S-Cube Records, quien tenía de vicepresidente ejecutivo al mismo sujeto que firmó con ellos por primera vez para Atlantic, para poder hacerlo efectivo. Una vez más, su trabajo fue arduamente alabado por la crítica, pero además fue muy exitoso a nivel comercial, resaltando por sus canciones pegajosas, sus líricas ingeniosas y el cómo impregnaban en su música la vida promedio del ciudadano clase media en la costa este de los Estados Unidos. Stacy's Mom es el sencillo proveniente de este álbum y sencillo que reventó por todo el mundo, el que le dio la fama a la banda de ser un one hit wonder. Como una especie de homenaje a la banda The Cars, Schlesinger explicaba que Stacy's Mom era un chiste basado en una experiencia que tuvo cuando pequeño, donde un amigo de colegio se le acercó para confesarle que encontraba muy caliente a la abuela de Schlesinger. A pesar de lo claramente incómoda que fue la situación, se aferró de aquella premisa para crear una idea jocosa similar e imponerla en una canción. Un punto a resaltar en contraste a su álbum debut es que Welcome Interstate Managers, a pesar de que también sigue su propia línea editorial, es un disco muy dinámico entre cada canción, mientras que su primer lanzamiento sufre de lo que yo le llamo el efecto Riot, apodado así por el álbum Riot de la banda Paramore. En definitiva, no es un mal álbum, pero tiene una corriente y patrón tan estrictos y rígidos que ya cerca de la mitad del disco siente que llevas escuchando la misma canción una y otra vez, y puede volverse más tedioso de lo que suele ser en un caso normal. Centrándonos en el repertorio y sacando el hecho de que Stacy's Mom es el único golpe famoso dentro de este, es una de las muestras más refinadas de power pop jamás hechas en el siglo XXI, merodeando por distintos sitios sin que se sienta forzoso: pop, rock, alternativa, jazz, incluso country. Sun still shines in the summertime.
Si bien todas las canciones de este álbum pasan ridícula e injustamente desapercibidas por lo ya dicho anteriormente, quisiera resaltar un caso bien particular, Super Collider. Y es que más allá de lo lúdica y sin sentido que sea la letra, poco se habla sobre cómo la estructura y melodía de esta canción es una pequeña pero fuerte carta de amor, dirigida tanto a Pink Floyd como también a la banda de los hermanos Gallagher. Y lo último sobre todo si se le hace suficiente énfasis al cómo Collingwood imita su estilo de voz distorsionada y ruda, carácter muy presente en el estilo de Oasis. Desgraciadamente, a duras penas y figuró para 3 actuaciones de la banda, ninguna parte de la gira oficial tras el lanzamiento del álbum. Posterior a todo este gran suceso, en 2005 sacaron Out of State Plates, un gran recopilatorio de B-sides, versiones en vivo y canciones inéditas. Dentro del mismo se encuentran temas como Elevator Up, que originalmente pertenecía al bonus track de la versión japonesa del Welcome Interstate Managers y del listado de canciones del single Stacy's Mom. Uno de los que más resaltan es Maureen, un tema completamente nuevo y que parece formar parte de la línea editorial de la propia Stacy's Mom. Un pequeño dato curioso cercano a estas fechas es que en el año 2006, mientras la banda estaba de gira en Tokio, Collingwood sufrió un colapso que le costó 4 días consecutivos sin poder conciliar el sueño, experimentando todo tipo de alucinaciones y nervios al no creer que estaban a punto de presentarse en un show frente a 25.000 personas en Japón. Por obvios motivos de seguridad, tuvieron que cancelar la presentación y Collingwood fue ingresado a urgencias a un hospital para después ser devuelto a Estados Unidos bajo el monitoreo de ayuda profesional. Porter, Schlesinger y Young quisieron ponerse más experimentales y cambiar la metodología tradicional para probar si algo atractivo podía salir de aquello. Todo esto en un estudio ubicado en Woodstock. Contrario a lo ideado, el trabajo no fue muy fructífero y de todas las tomas llevadas a cabo, solo una canción salió a la luz. Por esto mismo, decidieron volver al camino clásico y ponerse a obrar con el modo que habían estado trabajando durante años. En un punto paralelo a todo este proceso, Collingwood está un tanto distanciado de la música por estar lidiando con sus problemas de alcoholismo y depresión. Según él mismo, en aquella época estaba encerrado en la misma rutina, pasarse el día almorzando, sin poder generar ideas suficientes para el nuevo disco y bebiendo demasiado. No se sentía listo. Por esto mismo fue que Schlesinger agarró las riendas de la banda por completo y Collingwood disminuyó notablemente sus contribuciones en el repertorio, dejando como aporte apenas 3 canciones. A pesar de que el álbum es tan heterogéneo como su trabajo anterior, en esta ocasión predomina la brisa del pop y género alternativo antes que el rock y derivados similares, por lo que da la impresión de que es un viaje menos adrenalínico y más sereno que el anterior. Oh, tell me now, who do you love? What the hell is in your brain? You know you breathe. It's been a long, long day. Dentro de toda esta impecable lista relucen 3 gemas en particular. Por un lado tienes Someone to Love, la canción con la cual se da inicio al álbum e impregna en su historia de amor la frustración y vacío ante el deseo de la llegada de la persona indicada a tu vida. Por otro tienes a I-95, una nostálgica balada que habla sobre las relaciones a distancia desde los aires de la añoranza y que debe su título a la Interstate 95, autopista interestatal de la costa este de Estados Unidos. Y por último, tienes a Strapped for Cash, la absurda historia de un chico víctima de los prestamistas usureros encajonada con el pop más movido y pegajoso que vayas a escuchar en todo el disco.
Un pequeño paréntesis antes de ir terminando con la discografía y que vale recalcar es que a partir de Utopia Parkway se empezaron a hacer presentes en todos sus lanzamientos posteriores canciones que reflejaban una constante contradicción sobre sí mismas, lo cual es algo interesante pero al mismo tiempo choca ese contraste tan raro. Desconcierta ver esa desafiante pelea entre armonías serias, dignas de obras maestras y que no tienen nada que envidiarle a los nombres de Peso Pesado, y letras que jamás han buscado tener alguna clase de sentido, que no pretenden nada más que hacerte reír, y hasta por ahí. I'm gonna get my shit together, 'cause I can't live like a diet cola and says I'm so sick. Llega la década del 2010 y con ella el último álbum de la banda, el cual es el más crudo y oscuro de todo su trabajo. Y tiene cierto sentido considerando un tema en específico. Collingwood confesó que tras lo sucedido con Traffic and Weather, no le resultó fácil recomponerse y volver en sí, pero muchísimo menos volver a ese estado de igualdad de condiciones con Adam, quien ya se había apoderado del liderazgo del grupo por completo. Entonces, inevitablemente, todo esto desembocó una notoria y áspera tensión entre Collingwood y Schlesinger desde el primer segundo de elaboración. Eran tan fuertes y frecuentes los pleitos por diferencias creativas que se vieron obligados a suspender el desarrollo del disco para buscar ayuda psicológica profesional e intentar solucionar sus roces. Al final acordaron terminar de grabar de algún modo, promocionar el álbum al igual que siempre y una vez acabada la promoción, continuar por caminos separados. Aún y con todo lo antedicho, es el disco más pulcro y refinado que pudieron sacar en toda su carrera, reluciendo a todo esplendor la madurez de la banda y la ausencia del power pop con el que se les vio nacer, reemplazándolo con una profunda mezcla entre el pop y el folk rock que ya se sumaba con su lanzamiento anterior. Un gran ejemplar a presumir en los contrastes del grupo antes y después del fenómeno de Stacy's Mom, lleno de sosiego y melancolía. Es en esta época en donde sale a la luz el concierto en el Infinity Hall de Norfolk en 2012, que es hasta el momento uno de los momentos más prolijos existentes de la banda, tanto a nivel de actuación como también a nivel audiovisual. Fountains of Wayne estuvo envuelto en la gira de promoción de Sky Full of Holes hasta fines de 2013 y de ahí en adelante la banda no manifestó ninguna señal de vida. Si bien nunca se pronunciaron formalmente sobre la separación de la banda, a partir del 2016 los integrantes de la misma empezaron a referirse a ella en tiempo pasado y de forma unánime la gente asumió que ya todo había finalizado. Cuando se les preguntaba tanto a Collingwood como a Schlesinger sobre la posibilidad de reunir al grupo, nunca descartaron la idea, pero tampoco la abrazaron con seguridad. Por un lado, Collingwood no se cerraba a la idea, pero le resultaba increíble tan solo el pensar la cantidad inhumana de cosas por las que tendría que pasar de nuevo, con tal de hacerlo. Y por otro, Schlesinger no temían aceptar si tan solo se dejasen atrás los cruces tontos de por medio, que estaba muy viejo como para ponerse a discutir a cada rato por el detalle más minucioso existente. Lamentablemente eso nunca llegó a concretarse. Según una entrevista hecha años después de la separación a Collingwood, no solo no desapareció a distancia,
Llegaron a un punto en el que el propio Collingwood ni siquiera tenía idea de en dónde vivía actualmente Schlesinger, ni qué había sido de su vida. Algo bastante triste, considerando que Chris y Adam siempre fueron amigos muy cercanos desde que se conocieron por primera vez. Siguiendo sus palabras ante una entrevista para la revista Rolling Stone, Collingwood comentaba que él amaba con la vida a Schlesinger. Y a lo largo del tiempo, con él aprendió que es cierto que la gente a la cual amas puede sacarte de quicio más que nadie en este mundo. Tiempo después, más específicamente el 1 de abril del año 2020, Schlesinger pasó a ser otra de las miles de víctimas fatales por las complicaciones de la enfermedad del coronavirus, truncando así permanentemente el deseo por reunir una vez más a la banda en su totalidad y con sus miembros originales. Es cierto que parte base de los motivos para este video es sacar a colación uno de aquellos casos injustos en la industria de la música que, en alguna realidad alternativa, habría sido una historia plagada de victorias monumentales, registradas en estadios de proporciones bíblicas y audiencia efervescente celebrando hasta reventarse a sí misma. Pero también quise hacerlo como una especie de homenaje a su trabajo y soporte, tanto en este proyecto como en los paralelos, en los cuales fue aclamado en varias ocasiones con buenos motivos. A Schlesinger no le gustaba ser considerado como un artista, no le agradaba en lo absoluto este término porque era muy pretencioso para él. En cambio, prefería ser considerado como un artesano. Fue una persona muy culta y apasionada con lo que hacía. Era capaz de destilar cualquier género musical que quisiera correctamente y replicarlo a la perfección, con ayuda de sus profundos conocimientos en las artes y años de experiencia escuchando analíticamente. Un gran músico que se distinguía del resto por su diligencia y ritmo de trabajo, siempre arduo y constante, incluso sus días más difíciles, lo cual le hacía destacar frente a cualquier otra persona en este mundo. Todos estos factores hacen aún más lamentable su pérdida tan temprana e injusta. Descansa en paz, Adam. Es una pena que esta banda no resuene por muchos sitios, considerando el interesante legado que impregnaron, y que no tengan nada que envidiarles a grupos como los Beatles, si a calidad de composición se refiere. Igual y tampoco es que sea algo que les haya quitado el sueño en el camino. Siempre tuvieron una reacción muy serena y relajada ante el tema de la fama. No querían forzarse a ser una máquina automática de hits, ni tampoco aspiraban a convertirse en los reyes del universo. Ellos mismos lo habían dicho varias veces. No tendría por qué haber algún problema en ser gente corriente cantando canciones corrientes para más gente corriente. Siempre tenían la posibilidad en la mano, pero en cambio decidieron ser flojos deliberadamente para así rebajar su propio potencial. Fountains of Wayne es de esas bandas que te da gusto y rabia ver, porque a primera vista y escucha sabes que son increíbles, pero el problema está en que son tan increíbles que son conscientes de su poder y deciden limitar su capacidad a propósito para intentar no llamar la atención excesivamente. Saben lo bien que hacen su trabajo, pero se reducen a sí mismos por el bien de la trama. Y aún así, terminaron siendo el ejemplar más fino, sólido y representativo del power pop jamás antes creado.